En los rincones más profundos de la selva ecuatoriana, donde los árboles gigantescos se alzan como guardianes milenarios, existe una leyenda que hiela la sangre de quienes se atreven a escucharla. Hablan de la Tunda, una bruja oscura, mitad mujer, mitad monstruo, que se oculta entre las sombras de los árboles, esperando cazar a los desprevenidos que se adentran demasiado en su territorio. Cuentan los ancianos de las comunidades afroecuatorianas que la Tunda es una hechicera que puede tomar la forma de una mujer hermosa, una madre o una amiga perdida, con el propósito de atraer a sus víctimas. Pero hay algo que nunca puede esconder. Uno de sus pies es un palo de madera deformado. Si miras con atención, ese detalle puede salvarte la vida, aunque para entonces ya puede ser demasiado tarde. Eran las 6 de la tarde cuando Pedro, un joven campesino, decidió internarse en el bosque a buscar leña. Las sombras del atardecer comenzaban a alargarse y el susurro de la brisa que recorría el bosque le daba un toque siniestro al ambiente. A pesar de las advertencias de su abuela, quien siempre le dijo que evitara el bosque al anochecer, Pedro, con una mezcla de escepticismo y orgullo, decidió ignorarlas. Son solo cuentos de viejos, se dijo a sí mismo. Al llegar más adentro, todo a su alrededor parecía cambiar. Los árboles, antes majestuosos, ahora se curvaban como si quisieran atraparle. El canto de los pájaros había cesado, y lo único que podía oír era el crujir de sus pasos sobre las hojas secas. De pronto, una extraña melodía llegó a sus oídos, suave y dulce, como un arrullo. Pedro escuchó a lo lejos. Era la voz de su novia, quien lo había dejado meses atrás sin razón alguna. Pedro, sin pensarlo, siguió la voz. Entre los troncos oscuros apareció una figura. Era ella, su novia, con la misma sonrisa encantadora y los ojos que una vez lo enamoraron. ¿Por qué te fuiste?, preguntó él, acercándose cautelosamente. Ven conmigo, le dijo ella, estirando la mano. Pero Pedro, en su corazón, sentía que algo no estaba bien. Sus ojos se desviaron hacia sus pies, y lo vio. Uno de los pies de su novia no era un pie humano. Era un trozo de madera, áspero y torcido. El terror se apoderó de él. No era su novia, era la Tunda. El aire en el bosque se volvió denso, sofocante, y las risas de la criatura comenzaron a retumbar en sus oídos. La figura femenina se deformó lentamente, su rostro se alargó, y su piel se oscureció hasta convertirse en un ser grotesco, una bruja desfigurada con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. La Tunda es conocida no solo por engañar a los hombres, sino también por alimentarse de su vitalidad. Quienes caen bajo su embrujo son llevados a los lugares más inhóspitos de la selva, donde les ofrece comida mágica hecha de canguil, una especie de maíz tostado, pero en realidad, cada bocado es una maldición. A partir de ese momento, la víctima queda completamente dominada por ella, incapaz de volver a su vida normal. Pedro intentó correr, pero sus piernas no respondían. La Tunda lo rodeó, su risa perforando sus oídos mientras sus manos esqueléticas lo atrapaban. Sintió que su alma era drenada, como si cada respiración se hiciera más pesada. «Ahora serás mío», le susurró con una voz gélida que parecía provenir de las raíces mismas del bosque. Los amigos de Pedro lo buscaron durante días. Encontraron su cuerpo junto a un río, desorientado y pálido. Había sobrevivido, pero nunca volvió a ser el mismo. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora estaban vacíos, como si su alma hubiera quedado atrapada en algún rincón oscuro de la selva. No podía recordar nada, excepto una palabra que repetía en susurros. Tunda, Tunda. Algunos decían que había sido marcado por la bruja, condenado a vivir una existencia solitaria y atormentada. Otros creían que su alma había quedado atrapada en las profundidades del bosque, condenada a vagar eternamente junto a la criatura que lo había embrujado. Desde entonces, nadie en la aldea se atreve a acercarse al bosque al anochecer. Los viejos continúan contando la historia para advertir a los jóvenes, pero algunos, tentados por la curiosidad o la incredulidad, han desaparecido sin dejar rastro. La leyenda de la Tunda se transmitió de generación en generación, una advertencia a aquellos que se atrevieran a desafiar la oscuridad de la selva ecuatoriana. Y aunque algunos la consideraban solo un mito, otros sabían que la amenaza era real,
que la bruja seguía acechando entre los árboles, esperando a su próxima víctima. Dicen que la tunda sigue allí, acechando en las sombras, esperando a su próxima víctima. Si alguna vez escuchas una melodía dulce en el bosque, o ves a alguien que crees conocer llamándote desde la distancia, recuerda mirar sus pies. Si ves uno de madera, corre y no mires atrás, o la tunda te atrapará y tu alma nunca volverá a ser libre. Así es la historia de la tunda, una advertencia desde los rincones más oscuros del bosque ecuatoriano. ¿Te atreverías a adentrarte en sus dominios? Gracias por acompañarnos en este viaje a la leyenda de la tundra. Si disfrutaste de esta historia, no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse para más historias que de terror. Hasta la próxima. Mantengan la curiosidad y la valentía.